algo que desató o que casi desata casi que una crisis financiera hizo una tienda. GameStop es una tienda que se dedica principalmente al tema de videojuegos, pero no como tal a vender consolas, ni PC gamers, ni demás, sino eso es otra línea de negocio que tienen. Se suele decir que GameStop posiblemente es un blockbuster, porque lo que empezó a molestar mucho a GameStop es que las personas, ya con el incremento en la tecnología, con el incremento en la red y demás, empezó a comprar los juegos en línea. El tema de Levita era negativo, que nosotros sabemos que Levita es un indicador que nos mide la liquidez generada como negocio, y eso quiere decir que si yo tengo un Levita negativo, básicamente mi negocio está generando pérdidas como modelo de negocio. Si uno se pone a hablar desde un aspecto netamente moral, pues sí, o sea, todas las personas que han hecho algún corto en su vida, ustedes le están apostando a que esa economía, que esa acción, a que ese activo vaya mal. O sea, yo soy financiero, he trabajado en muchos lados, lo que tú quisieras, pero como que algo dentro de ti te decía, Yo quiero estar ahí. quisiera estar ahí. Quisiera estar en la ola. Hubiera podido invertir, no sé, $10,000, yo lo hubiera hecho. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Al Alza Podcast. Este podcast donde siempre estaremos hablando sobre diferentes temas financieros, cosas que han pasado en el pasado, análisis de nuevas acciones o activos que estén en furor en este momento y cualquier otro tema que se les ocurra que esté relacionado a los mercados. Una vez más me presento, Natalia Ávila, gerente regional de Tickmill, y estoy acompañada de Diego Rodríguez, Partnership Manager de Tickmill, y Julián Pineda, CFA y analista de los mercados. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Natalie, ¿cómo estás? ¿Cómo está nuestra audiencia aquí? Contento de estar otra vez. Hola muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? Yo súper bien. ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. De hecho, estoy muy emocionada por el tema de hoy porque paradójicamente, aunque no parezca, está muy relacionado a nuestro podcast anterior, que es del 2000, bueno, la crisis del 2008. Y suena raro, ¿no? Porque es como que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero cuando uno entra a ver qué sucedió, qué pensaban las personas implicadas, uno puede ver como esa rabia, esa pasión que precisamente desatan sucesos como el del 2008. Pero bueno, entonces ya para todos los que están aquí, bienvenidos y vamos a empezar ahora sí. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante porque sobre todo diría yo que, bueno, voy a ahondar en esta idea más adelante, pero fue un antes y un después de los mercados, en los mercados financieros. Esto al ser relativamente nuevo, todavía hay muchas cosas que ocurren como por primera vez y después en un momento un poco más tarde, les voy a decir, según yo, qué fue ese cambio total o esa cosa que cambió de una manera muy importante en los mercados. Pero entonces vamos a estar hablando de una acción de una tienda. Literal, es una tienda. No son, para las personas que no conozcan, GameStop, que es la acción de la cual vamos a estar hablando, ellos no producen juegos, no son desarrolladores, nada. Es una tienda retail estadounidense. Y eso es bien importante porque, claro, es algo que desató o que casi desata casi que una crisis financiera y es una tienda. Entonces, bueno, es bien interesante allí. Vamos a estar hablando del periodo de 2020-2021, pero también por qué traemos a colación esta empresa o más bien este suceso. ¿Se podría repetir? ¿No se podría repetir? Pero bueno, entonces para todas esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que están viendo la grabación, ¿quién es GameStop? ¿Qué es eso? Entonces, digamos que para que la gente lo entienda bien, entonces, GameStop es una tienda que se dedica principalmente al tema de videojuegos, pero no como tal a vender consolas, ni PC gamers, ni demás, sino eso es otra línea de negocio que tienen. Entonces, el negocio principal que tienen ellos y que desde un principio lo tuvieron es que ellos venden juegos de consolas. Entonces, literalmente tienen el case con el CD y demás y lo venden. O también, en un momento que se empezó a volver muy popular, era una tienda que te permitía a ti recompra de juegos. Entonces, tú de pronto tenías unos juegos usados y tú ibas a la tienda y ellos te los compraban y se lo vendían a otra persona, obviamente más barato porque estaban usados. Entonces, digamos que como concepto no está mal porque pues la industria de videojuegos ha crecido un montón en las últimas 2 décadas como tal, pero se suele decir que GameStop posiblemente es un blockbuster porque lo que empezó
a molestar mucho a GameStop es que las personas, ya con el incremento en la tecnología, con el incremento en la red y demás, empezó a comprar fue los juegos en línea. Entonces, cada persona que tiene ahorita, digamos, no sé, un PlayStation 5 o algo por el estilo, lo que es que ellos compran el juego digitalmente, ya directamente con PlayStation, ¿no? Con el PlayStation Store. Y ya no van, digamos, a GameStop a comprar el juego físico. Entonces, el core principal de negocio de ellos como que se ha ido perdiendo a lo largo de los años, como le pasó a Blockbuster con Netflix, debido a que ya la gente, digamos, que no es que vaya mucho a GameStop a intercambiar juegos o, digamos, a comprar juegos físicos, sino ya simplemente lo hacen en la línea y, digamos, que eso, pues, a GameStop en los últimos 10 años sí le ha afectado mucho porque era el core principal. Algunas personas dirán, como no, es que ellos también venden consolas, venden cartas de Pokémon. Aparatos complementarios para videojuegos. Exacto, o venden computadores. controles, venden, por ejemplo, también figuras de acción de Marvel, todo eso lo venden ellos, pero ese no era el core, o nunca fue el core principal de negocio. Entonces era como una línea secundaria de negocio que obviamente les genera ingresos, pero no tanto como lo que les generaba el intercambio y la venta directa de juegos físicos como tal. ¿Listo? Eso es básicamente GameStop, a eso se dedica. Y eso ha hecho en los últimos años. Sí, no, y hay que tener en cuenta que no es una empresa tan vieja tampoco, es de 1991, pero tiene un factor bastante relevante porque GameStop tuvo un crecimiento muy alto, muy sostenido en el tiempo, fue a medida que fueron creciendo la industria de videojuegos al mismo tiempo. Sí. Entonces, claro, así como decía Julián, su core de negocios es vender videojuegos físicos y ellos crecieron mucho gracias al boom de los 90 y de los principios del 2000 en cuanto a videojuegos, pero se quedaron en un modelo obsoleto. Incluso la misma industria ya de videojuegos no les interesa casi vender las consolas físicas y están luchando como a contracorriente para seguir sosteniéndose en este mercado. Y pues digamos poder estar todavía en el business, pero ha sido bastante difícil para ellos. De hecho, en el caso de lo que vamos a hablar hoy, les dio lo que sería como un aire. Todo lo que pasó les dio un aire por el tema del valor de la acción, que lo vamos a hablar más adelante. Pero sí, a pesar de que generaron mucho dinero, todavía siguen luchando para sobrevivir día a día. Y para que la gente también se haga una idea, no es una empresa tan pequeña, o sea, vende miles de millones de dólares en ventas. Entonces no es que sea como tienda chiquita, sino es una gran compañía en su momento que tenía miles de tiendas por todo Estados Unidos. Y eso también tiene un efecto emocional sobre mucha gente. Sí, de hecho se considera que es una de las empresas de las más queridas en Estados Unidos, ya digamos por las personas que eran en su momento niños y compraban videojuegos y intercambiaban videojuegos y demás, como que quedó como una de esas empresas nostálgicas en el nicho estadounidense. Entonces ahorita ya las personas que son más grandes recuerdan a GameStop tipo como, no sé, los latinos recordaríamos a Disney, que fue una empresa muy importante cuando éramos pequeños y ya cuando somos grandes digamos que es una empresa que nos dio mucha felicidad porque ahí veíamos nuestros shows. En ese entonces era porque ellos compraban todos sus videojuegos ahí y ahí conseguía todo lo que los divertía. Entonces como que quedó en la memoria de los estadounidenses como una de las empresas nostálgicas que ellos tienen. Sí, Para los que ahora ya son grandes. De hecho, ahí tocan un punto bastante importante y es precisamente esa nostalgia que está alrededor de GameStop. Porque, sí, claro, cuando era como ir a una dulcería, ¿no? Entonces, correcto. efectivamente, sobre todo también para las personas que no están tan o no saben tanto acerca de la industria de videojuegos, hay algo súper importante que yo creo que es muy preciso de rescatar acá y es que los videojuegos para muchos niños han sido como esa manera de escapar un poco y sobre todo, digamos, en la época de los 90, donde había tal vez un poco más de bullying o donde eras el diferente, el raro por pues, jugar videojuegos. Digamos que es muy diferente a como es ahora y de hecho aquí casi que nosotros lo podemos entender bastante bien y nos toca una fibra personal también, porque claro, era una tienda muy geek, pero donde podías ir y efectivamente eran dulces, eran juegos, pero pues claro, te podían comprar, tus papás te podían comprar. Y cuando estos adultos crecen, pues con dinero adulto, pues ya pueden llegar a comprar estas cosas y efectivamente la emoción que le tenían a la tienda hace también que no se percaten de ciertas cosas que como financistas sí podemos llegar a evaluar y ver. Pero pues claro, si yo siento que mi tienda favorita, yo todavía le estoy comprando y mis amigos también le están comprando, yo voy a decir, es una excelente tienda. Es perfecta, todavía está ahí lo que me gusta, etcétera. Y eso es bien clave en este momento.
de entender que es una empresa que muchas personas amaban y que ya habían visto como otras empresas que también les recordaban su infancia habían quebrado. Ujú. Pero entonces, antes de llegar a decir bien qué pasó, siento que es muy importante, primero que todo, hablar de números un poco, no tan preciso, pero sí hablar de números un poco, ya no sé, de una manera netamente financiera, perdón. En ese momento, en el 2020, GameStop, ¿cuánto valía la acción? ¿Tenía deuda, no tenía deuda? Porque tú mismo lo dijiste, Diego, estaban vendiendo. Pero eso que estaban vendiendo sí les estaba generando utilidades, tenían un buen retorno de las inversiones que estaban haciendo. ¿Qué estaba pasando? Vale, yo no tengo ahorita el dato de la acción en 2020, pero tengo el dato de la acción en 2019. La acción valía $4, o sea, En 2020 también. bueno, Subió un poquito, subió un poquito. creo que Como a valía 5. $6, sí. 5, Básicamente, pues era una acción que ya estaba muy en un tema como de descuento. La gente ya creía que la empresa no tenía salvación, era un modelo de negocio obsoleto. Así como lo explicó Julián, se podría relacionar con Blockbuster, entonces eso hacía que el valor de la acción estuviera muy bajo. En números, digamos, las ventas cada año estaban disminuyendo, en los últimos 5 años más o menos. A pesar de que vendían como billones de dólares, el valor total de las ventas cada vez disminuía más. Tenían EBITDA negativo. Era como una reducción del 15 a 20% por Anual, año. exacto. Sí. El tema del EBITDA era negativo, que nosotros sabemos que el EBITDA es un indicador que nos mide la liquidez generada como negocio. Y eso quiere decir que si yo tengo un EBITDA negativo, básicamente mi negocio está generando pérdidas como modelo de negocio. Su utilidad neta era negativa. Lo único positivo que tenían ellos era que la deuda decrecía, que era algo bastante curioso. O sea, ellos tenían unas liabilities, unas deudas. Cada año era menor, no mucho, pero sí se estaba disminuyendo. Pero básicamente en cualquier indicador que ellos tuvieran en cuanto a ventas, utilidades, crecimiento, cada vez era negativo. Habían un montón de imágenes donde salían que estaban cerrando tiendas, que eran promociones de liquidación, cada vez tenía menos puntos físicos, cada vez el negocio se hacía más pequeño. Y digamos que de ahí sale y parte ese punto de por qué sucedió lo que sucedió con esa acción, porque desde un punto de vista así, como tú dices, netamente financiero, ir en contra de esa empresa, ir en corto, era la opción indicada. Sí. Pero, así como tú dijiste, tiene un valor como emocional, como intrínseco, como esa recordación de marca en mucha gente que hacía que igual fuera una empresa demasiado reconocida y que tuviera como esa especie de valor que uno no siempre puede medir, que a veces en mi opinión, lo que en las finanzas a veces falta, es ese valor emocional. ¿Cuánto vale algo por la emoción? El factor humano. El factor humano. Si fuéramos todos máquinas operando, entonces podríamos llegar a un punto de encuentro de cuánto vale algo, de una manera lógica. Pero hay factores ilógicos. Lo que esa empresa me hace sentir, lo que me puede emocionar, lo que me puede gustar esa marca. Sí. Y ese factor, digamos que también estaba ahí, por eso como que la empresa no se moría, por eso es que, así como tú decías, la gente que en los 90 se consideraba como que le gustaban los videojuegos, tiende a tener una personalidad muy fuerte en cuanto a sus gustos, por haber vivido tan reprimido, y seguía comprando, y seguía moviendo. O sea, es que es como, yo quiero hacer la comparación para una empresa, muchas empresas sueñan con vender $1.000 millones. GameStop vendía más de 1.000, vendía 9.000, vendía 8.000. Entonces no es una empresa que uno pueda considerar pequeña, una empresa como de nicho, sino era una empresa grande, era importante. Entonces como que está esa dicotomía entre, es una empresa grande que está muriendo, entonces desde el punto de vista financiero no vale nada, pero desde el punto de vista emocional, como que si las cosas se hacen bien y todo repunta puede ser mejor. Y como que eso se fue configurando por muchos años y eso permitió que pasara de lo que vamos a hablar hoy. Sí. Y de hecho, algo que quiero agregar para que las personas también se den cuenta de la magnitud, es verdad que la deuda estaba disminuyendo, pero para el 2020 tenían más de 2.000 millones en deuda, más de 2.000 millones en deuda. Entonces, como que sí, o sea, financieramente hablando, era una empresa No que iba a estaban bien. quebrar, era una empresa que estaba destinada a morir financieramente. Bueno, y hablando. un tema, digamos, para cerrar con el 2019, la acción estaba muy bajita en 4 o 5 dólares y alcanzó a llegar ya en el 2020 a 7 dólares, pero fue por un tema de que, aunque la compañía iba mal, ahí viene un importante actor del 2008 que se llama Michael Burry, que fue del tema del Big Short y todo este tema. El fondo de él compró aproximadamente el 4% de la participación de GameStop en acciones.
porque él creía como que era una buena oportunidad en ese momento, como para empezar a especular con la acción. Entonces eso hizo que durante el final de 2019, como que la acción empezara, solamente por la acción, se empezara a generar un poco de confianza ya para darle paso al 2020. O sea, la empresa no iba bien financieramente, pero ustedes saben, el hype, un actor importante, el 2008, no sé qué, como que hizo un poquito de revuelo para que se empezara a recuperar un poquito más. Y más gente se empezaba a como a que tratar de enterar de lo que estaba pasando con la acción. Y otra cosa, un momentico, otra cosa que iba a pasar con el tema de GameStop es que al final del 2019 Bloomberg sacó un reporte en donde ellos dijeron GameStop en este momento tiene 90 millones de acciones en circulación total. Sí. El problema es que 50 millones de esas 90 millones son posiciones en corto en ese momento. O sea, ya, o sea, para contextualizar el 2019 como tal. ¿Listo? Sí, y para complementar, digamos, Michael Burry, él se encargaba de comprar empresas que estaban muriendo, reestructurarlas y volverlas a poner profitable, no sé, ¿cómo se dice? Rentables. 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 Entonces, él, o sea, la gente lo conoce, 2008, su empresa se encarga de eso, él comienza con el 4, termina con el 10, se vuelve parte de la mesa, se vuelve CEO. Entonces, no, ese fue Ryan Cohen. Ah, no, sí, ese fue Ryan Cohen. No, sí. Pero igual bueno, eso fue más adelante, entonces ahora sí, vamos a entrar en materia de qué pasó, por qué estamos hablando y si es posible, o bueno, más bien, quiénes son los malos y los buenos porque están divididos, aunque bueno, realmente yo personalmente no diría que hay nadie bueno ni malo, pero de ahí también vamos a ver la pasión que genera el dinero, porque es eso, el dinero. Entonces, este caso se conoció como el David y Goliat de los mercados financieros. Entonces es la lucha entre entre grandes y pequeños, y también se conoce como el caso donde los traders retail, y de hecho acá es la parte más importante, pelearon por primera vez con los hedge funds. Pero entonces, ya habíamos hablado en podcasts anteriores que era un hedge fund, ¿verdad? Claro. Básicamente, para las personas que hasta ahora nos escuchan o que no entienden muy bien, imagínense simplemente, es un fondo de inversión y la diferencia es que por sus características pueden tomar ciertos riesgos adicionales que otros como fondos de pensiones no pueden. Y eso genera que efectivamente sean más agresivos, que también puedan llegar a tener más rentabilidades, pero también puedan llegar a tener más pérdidas. Pero entonces aquí lo más interesante de todo, también antes de hablar de esta lucha entre entre traders retail y hedge funds, es que si bien los traders retail siempre han existido en el mercado, realmente no eran un actor que importara. Y por eso yo decía que para mí personalmente el 2020 y esta acción en particular marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque por primera vez los traders retail importaron. Claro. O sea, los traders retail son las ovejas del mercado. Claro. Pero ahora ya se dieron cuenta que no están así. Pero listo. Entonces, ¿qué estaban haciendo los hedge funds, muchachos? Pues mira que esa parte es interesante porque así como tú lo explicaste, el tema de los hedge funds, ellos siempre, digamos, si ellos ven que una compañía medio está sobrevalorada, empiezan a entrar en corto de una porque es una muy buena oportunidad. Entonces, eso no solo estaba pasando con GameStop. Entonces, ya en 2020, obviamente como entró el tema de la pandemia y demás, a muchas compañías les empezó a ir muy mal. Entonces, en 2020 se empezó a popularizar mucho las posiciones en corto. O sea, que los fondos gigantes, incluso bancos y demás, empezaran a tratar de predecir que el precio de las acciones iba a caer y sobre todo de compañías débiles, ¿no? Estamos hablando que desde 2019 GameStop no es que mostrara una de las mayores fortalezas financieras del momento, entonces era un candidato muy ideal para que un hedge fund precisamente empezara como a tratar de decir como esta compañía sí se va a caer porque no va bien financieramente y además de esto el contexto en el que nos encontramos en este momento no da para que crezca más. Entonces empezó a volver popular entre los hedge funds. Hay ciertos nombres que ahorita vamos a mencionar que son bien importantes, pero se volvió popular de acortar empresas como EMC, como GameStop, como BlackBerry, que eran compañías que ya a lo largo del tiempo les estaba yendo muy mal, pues ellos estaban aprovechando el contexto para que les fuera aún peor. Entonces ese era el tema como de la posición que ellos estaban haciendo. Y pues GameStop, digamos que
palabras más, palabras menos, era el candidato perfecto en ese momento para, Claro. para hacer ese tipo de posiciones. Yo me hubiese ido en corto. Exacto. Es que piensen ustedes, era una tienda que vende videojuegos físicos en pandemia cuando la gente no salía de la casa. Exacto. O sea, no tiene sentido que, Sí, no. que vaya a crecer. Entonces, por todo lado, güey, y en ese momento, en 2020, pues Barry ya se había salido de la posición, porque dijo, listo, ya logramos lo que queríamos, pasó de $4 a $7, más que suficiente, hasta luego nos vamos de acá. Entonces, como que no habían razones suficientes reales como para decir que GameStop financieramente puede empezar a crecer durante el 2021 o 2022 por esto y esto y esto. No, no lo había, porque los datos financieros apuntaban a que todo seguramente iba a ir peor en la compañía y que en ese punto, inclusive con el precio tan bajo, podría considerarse que estaba sobrevalorada en ese momento. Exacto. Y no, y de hecho comentaste algo tan importante, es que ellos no solamente se estaban acortando en GameStop, efectivamente habían otras compañías. Y de hecho, es paradójico como muchas personas que ya vamos a hablar, sobre todo quienes, pero pues estos traders retail odiaban un odio profundo hacia los hedge funds porque ya habían provocado, entre comillas, porque realmente no fue así, pero ya habían provocado que quebrara Toys R Us. Y Sí. pues ellos amaban esa empresa también, entonces, porque yo digo que realmente no es así, porque es que la empresa realmente no daba, o sea, independientemente de que los hedge funds estuviesen en corto, digamos que eso siento que aceleró el proceso, pero incluso si ellos no hubiesen estado en corto, la empresa igual hubiese quebrado. Tal vez 2 o 3 años después o 5 años después, pero iba a quebrar porque era insostenible. Pero bueno. Claro, lo que pasa es que a la gente lo que no le gustaba era, o sea, es como se está desangrando y yo en lugar de pronto taparlo un poco para que se sangre más rápido, yo le abro Me más la herida. aprovecho. Literal. Y era, o sea, ellos en el 2020 tenían el 86% de las acciones circulantes estaban en corto a través de hedge Exacto. funds. Entonces era como, desangremos esta compañía. Sí, es como unamos todos a la fiesta para que se termine de totear, pero más rápido la compañía. Que de hecho es paradójico, pero tristemente nosotros que somos financistas, si uno se pone a hablar desde un aspecto netamente moral, pues sí, o sea, todas las personas que han hecho algún corto en su vida, ustedes le están apostando a que esa economía, que esa acción, a que ese activo vaya mal. Y uno puede decir, eso es malo. Eso tiene consecuencias. Pero, Claro. pero, independientemente si tú estás o no en corto, igual eso va a bajar. Entonces, ¿por qué no aprovecharse de eso, Claro. no? Entonces, ahí está como esa dicotomía, eso es moralmente bueno o malo. Es que es como, por ejemplo, digamos, yo les haría la pregunta a ustedes. Eso se ve en la serie Billions. Es 2001, accidente, o sea, el atentado a las 2 Torres Gemelas. ¿Ustedes serían en corto en contra de las aerolíneas? Sí. Complicado. Sí. Es como, por un lado moral, de pronto no, pero por un lado dinero sí, o sea, es difícil. O sea, ahí es está el difícil. tema de que usted sabe que va a ganar mucho dinero si lo hace. Exacto, o sea, Exacto. está el tema de... Que es casi seguro, o sea. Sí. Claro, claro, porque tú sabes el impacto que va a tener una noticia como eso. Es como, por ejemplo, irse en largo hoy en día en empresas de armamento por el tema de la guerra Ucrania Claro. y Rusia, o Palestina, Israel. ¿Es ético? No, de pronto no. ¿Es rentable? De pronto sí. Sí, ahí está el tema entre la diferencia entre la parte emocional y el tema financiero. Entonces, financieramente está bien. Porque si produce rentabilidad, financieramente está bien. Ya que yo tenga mis pensamientos y mis temas y diga, uy, que esto es un tema pesado, es otra cosa totalmente diferente. Ajá. Exacto. Pero esto es súper importante precisamente porque esas personas, esos traders retail, en cambio, sí tenían un odio profundo, una pasión muy grande, porque ellos siempre decían, y bueno, y no solamente ellos, yo siento que eso es un pensamiento que hasta el día de hoy, cuando hablamos con traders, me lo dicen como, son los grandes quienes ganan. Entonces sí hay como cierto nivel de resentimiento y en Estados Unidos había mucho resentimiento por la crisis del 2008. Por Claro. eso al inicio les decía que paradójicamente, o bueno, más bien como hay algo que une esta crisis de GameStop con el 2008, porque muchos traders retail que estaban operando a favor de GameStop fueron niños que sus papás perdieron sus casas debido a la crisis del 2008 y tenían un odio profundo hacia Wall Street porque decían, que puede ser en parte cierto, en parte no, acá ya no vamos a entrar en eso, porque decían que básicamente simplemente los ricos estaban acumulando más riquezas y siempre iba a ser así y ellos no iban, o sea, no les importaba nada quebrar empresas, quebrar un país o lo que sea
con tal de recibir sus bonos. Pero entonces ahora sí vamos a decir quiénes son estos traders retail. ¿Son cualquier persona? Que en teoría sí, o sea, sí, cualquiera puede ser un trader retail, pero hubo algo que los unió a todos porque precisamente somos como ovejitas en el mercado los traders retail, pero son ovejitas que están en un prado libres. Entonces es muy difícil ponerse todas estas ovejitas de acuerdo y es por eso que de hecho en podcasts anteriores hemos dicho, nosotros realmente lo que tenemos que hacer al operar es, siendo muy conscientes, es aprovechar lo que ya los grandes hicieron. Entonces tomar, no sé, si hay una tendencia alcista, tomar partido en esa subida o en las caídas, etcétera. Pero es muy difícil que nosotros seamos los que empiecen algo porque, pues, no sé, si yo tengo $10,000 que para mí yo digo, uff, eso ya es una cuenta grande, pues en comparación a un hedge fund no es nada. Pero entonces, ¿quién logró unir a estas ovejitas? ¿Se unieron? ¿No se unieron? Vale, digamos, uno no puede entender el caso de GameStop sin hablar de lo que se llama Wall Street Bets. Ajá. ¿Qué es Wall Street Bets? Wall Street Bets es un subreddit de, pues, Reddit. Básicamente Reddit funciona como una red social que es un foro donde la gente comparte ideas de lo que quiera. Wall Street Bets se centraba en el tema de inversión de bolsa. Más o menos en 2019, Deep Fucking Value, digamos que es el nickname que él usa, él comenzó a postear unas ideas acerca de por qué GameStop podía valer mucho más. Entonces él hablaba acerca de que tenía la liquidez para pagar la deuda, de que si con una buena administración podía valer mucho más, y él simplemente comenzó a compartir sus ideas de lo que él creía que la acción podía valer, ¿sí? Eso estaba pasando desde el 2019. Desde el 2019. Y digamos que comenzó a coger mucha acogida porque era gente que creía en el concepto de valor de ese tipo de acciones, de que eran empresas que eran muy queridas, que tenían muy buenos productos y que podían llegar a revalorizarse, así como BlackBerry en su momento, como AMC, eran muchísimos y todo el tiempo la gente lo que estaba haciendo era postear ideas de valor en cuanto a eso. Obviamente eso comenzó a surgir como un tema de una bola de nieve, comenzó a coger tema de redes sociales, hablando del tema del resentimiento de lo que pasó en 2008, comenzaron a postear, digamos, como información acerca de cómo esos hedge funds tenían como estos cortos expuestos, porque estaban expuestos a esto. Ahí hay una diferencia importante. Claro. Porque estaban expuestos y cómo ellos estaban aprovechando de la caída de compañías amadas por todos. Vale, pero entonces, antes de, ¿qué es un corto expuesto? ¿Cómo así? Por eso, básicamente un corto expuesto hace referencia a que ellos están haciendo una posición en corto, que es a mí, alguien que tiene esas acciones, me las presta a mí, yo las vendo y yo en un periodo de tiempo se las tengo que devolver, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago utilidad en un corto? Pues si el precio baja, yo, digamos, no sé, me prestan una acción de Apple, vale $100. Me la prestan, yo la vendo, me dan los $100, pasa un mes, la acción vale $80, la vuelvo a comprar en 80, me gané en teoría 20, que es la diferencia entre lo que me pagaron a mí y lo que tuve que pagar yo. Entonces, cuando se habla de un corto expuesto es que hay mecanismos, por ejemplo, a través de opciones o a través de futuros, para poder mitigar en caso de que llegue a cierto nivel, no perder yo más dinero. Okay. Cuando yo lo tengo expuesto, yo no tengo ningún derivado que me acompañe a esa posición y estoy expuesto al 100% del movimiento del precio de esa acción. O sea, las tienen que salir a comprar. Palabras más, tengo que menos. cumplir. Y otra pregunta súper importante, que esto es algo que las personas que no están familiarizadas con los cortos a veces dicen, si yo no tengo algo, como tú ya explicaste, pues yo no lo puedo vender, ¿no? Entonces me lo prestan. Ese algo, esa acción, ese activo, ¿se lo pueden prestar más de una vez a alguien? ¿Es posible que estos hedge funds también estuviesen sobreapalancados? Sí. Okay. Sí, claro, porque pues digamos a través de cierto tipo de mecanismos o entre ellos mismos se pueden aumentar su exposición en cortos, prestándose las mismas acciones que ellos quieren vender. Entonces genera como ese efecto bola de nieve y están súper expuestos y ellos lo que estaban haciendo era completamente lógico porque ellos sabían que la compañía pues iba a quebrar, no sabían cuándo, qué pena, pero sabían que iba a ocurrir, ¿sí? Entonces ellos no, en ningún momento intentaron hacer esa cobertura porque también fueron muy codiciosos. Ellos también querían generar unas utilidades muy altas porque es lo que busca un hedge fund. Y ellos dijeron, no, pues yo no me voy a cubrir, simplemente tan. ¿Qué es lo que ocurre? Esos cortos tienen un pequeño detallito, es, claro, yo te voy a prestar mi plata, o sea, te voy a prestar mi activo, tú me lo tienes que devolver
pero pues yo no me voy a esperar a que tú me devuelvas para yo tenerlo. Es como si te estuviera prestando dinero, casi como si yo fuera un banco, yo te voy a cobrar un interés por darte ese dinero, porque claro, si yo hablo de una acción que son $100, pues $100 no es mucho, pero estamos hablando de movimientos de cientos de millones de dólares y es como yo te voy a prestar 100, no sé, $500 millones en acciones de GameStop, pues tú vas a tener acceso a ese dinero, pero yo te lo estoy prestando, necesito que tú me pagues algo. Sí, como si fuese un interés. Como un interés mientras tú me lo devuelves. Es un interés de corto. De hecho, ellos, los hedge funds en ese momento tenían que pagar diario ese interés. Y eso es bastante importante en lo que vamos a hablar más adelante qué pasó con ellos. Porque, claro, tú compensas ese interés que tú vas pagando con la caída del precio. Entonces tú lo pagas con gusto porque el precio va cayendo, se te va valorizando tu posición y no tienes problema en pagar ese corto. Pero cuando pasa al revés, tú estás perdiendo en tu posición y tras del hecho tienes que pagar intereses. Listo. Bueno, y un tema también a tener en cuenta, ya con todo que esto que estamos hablando de GameStop y Wall Street Bets y demás, o sea, Wall Street Bets fue creado en 2012, o sea, todo ahí curioso para que tengan en cuenta, existe hace mucho tiempo, no es algo que se creó en 2020 ni nada por el estilo. Y hay un tema, y es que cuando esta persona llamada en Wall Street Bets se llamaba, vamos a dejarle como DF Value, él se llamaba DF Value, él desde más o menos mediados de 2019 empieza a postear que él dice, listo, yo creo mucho en GameStop por temas y razones que yo tengo y demás, pero él básicamente le decían que era un tonto. O sea, cuando él publicaba él empezó con una posición inicial de $56,000. Dijo, tengo $56,000 en opciones de GameStop, ¿sí? Para poder redimirlas por acciones después y demás. Y la gente a él mismo le respondía como, no, pero es que usted es tonto porque esa compañía va muy mal, porque hay mucha gente en corte y demás. Y él, no me importa, yo creo en esto, déjenme ser feliz. Y entonces él cada mes posteaba cómo lleva su portafolio. Otra vez, yo sé que me van a decir tonto, pero aquí está la imagen del portafolio y demás. Y digamos que él como que, pues ya para que se genere un background de quién era esta persona, él se llama, y se me olvida el nombre, Kate Hill, si no se llama, Kate Hill. Y pues digamos que él ya tenía un background importante en finanzas. O sea, no, pero eso es spoiler, todavía no. Bueno, todavía no. En ese momento sí, era un anónimo. Sí, un anónimo en ese punto, pero para que ustedes reconozcan como la persona, él, digamos que a la par de que estaba haciendo esto en Reddit, comenzó un canal en YouTube. Exacto. Entonces él era DF Value en Reddit, pero a la par comenzó un canal normal en YouTube, él poniendo su análisis, generalmente empezó a hacer como videos de GameStop, porque creía que la acción era buena, normal, como un youtuber normal empezando en cualquier plataforma de streaming y demás, empezó a publicar como, listo, yo creo que GameStop va a subir porque sí. Proyectaba resultados. Hacía análisis de pronto de cómo le iba a ir en la siguiente earnings y demás, y digamos que lo llevaba en ese punto de ahí normal, ya estamos hablando como del 2020, entonces desde 2019 hasta 2020, antes del final del 2020, ya él tenía su canal y tenía su foro en Reddit totalmente normal. Otra cosa súper importante a tener en cuenta y para que todos los que nos están escuchando, viendo, lo sepan. Este foro de Reddit, no crean que es con las personas más sabias del mundo o los financistas más impresionantes. Puede que sí, puede que no. De hecho, este foro fue tendencia y ha sido varias veces tendencia por los memes. Entonces, muy buenos memes. Sí, y de hecho puede ser para cualquiera, está abierto para el público, o sea, pueden haber personas que tienen conocimientos de finanzas, como pueden haber apostadores, pueden haber personas que no tienen ni idea de nada, pero precisamente esta cultura de los memes hizo que fuese muy popular y ellos mismos comenzaron a tener cierto lenguaje, cierto sí, uno como su propio vocabulario. Como su propio vocabulario y decía, o el típico YOLO, entonces solamente se vive una vez, voy a comprar esto y si pierdo todo pues no pasa nada. Y de hecho los mayores memes e imágenes que publicaban eran como de tenía $50,000 y los perdí todos, soy un muy buen trader y cosas así. O sea, literal. entonces, Para lo más popular. Entonces era como reírse de ellos mismos y llegar a una comunidad donde yo no soy profesional, yo no sé de esto, pero esta gente tampoco, pero nos podemos entender y hablamos de Wall Street y todos odiamos Wall Street, pero entonces vamos a estar en su mismo juego y les vamos a ganar. Pero sí, todo empezó como un meme, todo empezó como algo de risa, como hasta que llegó obviamente esta persona y otros, también hubo otros que también publicaron
y comenzaron a tener sentido sus publicaciones, comenzaron a decir, ay, oigan, sí. Sí, de hecho, otra cosa para complementar eso, que es bastante importante, fue que desde 2017, 2018, comenzaron a surgir muchos brokers en Estados Unidos que permitían invertir en acciones y opciones sin pagar comisión. Y eso es fundamental para entender el tema del retail y por qué tanta gente se metió. Porque básicamente la gente podía depositar, no le costaba prácticamente nada poder comprar una acción o una opción y mantenerla. Y eso era muy importante, sobre todo Robinhood, que fue como la insignia de este movimiento que surgió en Estados Unidos. Ellos incluso daban bonos. Tú depositabas y te daban una acción, 2 acciones. Y eso permitió que fuera bastante, digamos, barato para ellos en ese momento poder entrar. Muy fácil. Además, tú eras desde el celular. O sea, era correo, contraseña y prácticamente... O sea, como que empezó a haber un boom de que están las plataformas tradicionales, ¿no? Porque si tú estás en Estados Unidos y quieres operar acciones, entonces te vas que a JP Morgan o a Goldman Sachs y ahí te dejan operar, pero es mucho más complicado y hay muchas vueltas. Y no eres tú. Exacto. Y Es un se empezó a trader. popularizar este tema como de brokers más pequeños. Obviamente no son un JP Morgan ni Goldman Sachs, pero una plataforma bonita, te dejan depositar fácil desde cualquier lugar, desde cualquier medio de pago y te aparece todo muy sencillito como para que tú puedas especular con las acciones americanas. Efectivamente, de hecho Robinhood, que fue el pionero de esto, buscaba, digamos, como su objetivo moral era democratizar el mercado y efectivamente democratizándolo, haciendo que pues que más personas pudiesen entrar porque realmente las barreras de entrada para entrar a los mercados son muy altas. Es muy costoso, es muy difícil y la mayoría de veces si tú vas a una casa de bolsas pues no vas a ser tú quien opera, sino que efectivamente es un trader, es un profesional que él te está informando en qué se está operando, pero pues sí, tú simplemente eres el inversionista, no el trader. En cambio, estos brokers, que de hecho aquí también es súper importante y por eso el mercado de divisas ha sido más grande en cierto sentido, o digamos que relativamente hablando con otros, y es precisamente porque hay muchos brokers como Tigbil que permiten que personas del común también ingresen a los mercados. Esto estaba haciendo Robinhood y de hecho un poco más allá, porque digamos Tigbil y brokers de este estilo manejamos CFDs que son derivados. Robinhood estaba manejando la acción y operar una acción es muy costoso normalmente. Con ellos era casi que nulo ese costo, no había una comisión tan alta como en otras comisionistas de bolsas y como lo que normalmente se estaba manejando en el mercado y también por eso 2020 fue muy importante para todo este sector financiero porque por primera vez estos actores chiquiticos que nunca habían sido nada en el mercado, ni siquiera se tenían en cuenta, ahora sí tenían voz y voto. Pero entonces, listo, ya hablamos de Robinhood, que existió Robinhood, que es un broker, ya hablamos de Wall Street Bets, todas las personas que comenzaron a estar ahí por los memes, porque odiaban Wall Street, porque habían perdido en el 2008, porque ahora era una nueva crisis, porque muchas personas se quedaron sin trabajo precisamente por la pandemia, porque apareció Roaring Kitty en su canal de YouTube hablando de GameStop, porque ya las personas estaban cansadas de que los hedge funds quebraran empresas que ellos amaban, que no es así, pero bueno, eso era lo que decían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con GameStop y con todas estas personas retail? ¿Y por qué en Bloomberg News, en noticias, comenzaron a hablar de un subreddit que se la pasan haciendo memes? Bueno, hay que tener en cuenta primero, digamos, también el contexto del 2020. En la pandemia, el gobierno de Estados Unidos, como medida de emergencia, decide imprimir $7 billones para dárselos como cheques a las personas para que reactiven la economía. En paquetes de ayuda. En paquetes de ayuda. Entonces, hacia finales de 2020, o sea, ya digamos que ya cuando había más información, que habían personas que habían empezado a ver GameStop y demás, hay que tener en cuenta que habían muchas personas dispuestas de pronto a invertir con capital adicional, porque tenían capital que les había dado el gobierno y que lo tenían ahí sin hacer nada. Entonces, habían personas, además de personas queriendo invertir, habían personas que tenían capital para invertir como tal. A GameStop como tal no le fue bien en 2020. De hecho, los últimos resultados que ellos publican en diciembre son bastante malos y reportan como una pérdida de 0.53, si no estoy mal, dólares por acción.
lo cual digamos que todo el mundo empieza a decirle a Roaring Kitty, a DF Value como está mal, si ve, a la empresa le está yendo mal y demás, pero digamos que él tuvo, antes de que empezara como a pasar toda la fiesta, porque eso ya se empieza a dar en enero, él tuvo un golpe de suerte muy importante y es que alrededor de enero ya del siguiente año, en 2021, 12 y 13, entra un actor muy importante a GameStop que se llama Ryan Cohen, si no estoy mal. Sí. Entonces, él es como un inversor ángel, ¿sí? Entonces, él lo que hace es, básicamente para que entiendan lo de inversor ángel, es que él lo que hace es que él tenía un fondo que se llamaba, no me acuerdo en este momento cómo se llama el fondo porque es un nombre muy raro, pero él tenía un fondo que consistía en que él tenía dinero, el cual ponía en compañías no tan buenas, no tan rescatables y las ayudaba a crecer mucho para ganar mucho más dinero. Entonces, él como que salvaba a las compañías, por eso se llama inversor ángel, porque llega a salvar a la compañía y con ese capital se enfoca en tratar de hacer crecer la compañía, pero eso viene con una estrategia detrás y es que él se asegura o ese tipo de fondos se aseguran de comprar una participación importante dentro de la compañía para poder generar decisiones dentro de la compañía. Entonces, si no estoy mal, él compra como alrededor del 10% o algo por el estilo y ya eso le permite a él no solamente como fondo meter dinero, sino también empezar a tomar decisiones dentro de la junta directiva de la Le compañía. da O sea, un puesto. exacto, Le como dan para... 3 puestos. Le dan 3 puestos, Sí. como para tener más fuerza de decisión, para que él en serio pueda él mismo ponerse a arreglar la situación de la compañía, porque es que ahí es donde él va a ver la rentabilidad reflejada. Obviamente ahí empiezan a subir un poquito más las... No, digamos que no a niveles muy estratosféricos, pero eso le ayuda bastante a la acción de GameStop. Primero, a generar más confianza en el precio, ahí ya pasa a superar los $10, y segundo, se vuelve más popular. Sí. Porque Igual no solo eso, también digamos algo súper importante sobre él es que él ya había hecho prosperar una compañía que estaba encargada era de productos de animales, de mascotas, etcétera, y la gente lo amaba. O sea, no a él, sino a la compañía. Les encantaba porque incluso esta compañía le ganó a Amazon en cuanto a servicio al cliente. Entonces también estaban muy felices de eso. Y aparte, incluso antes de él, ya también se estaba comentando de algo muy importante que lo estaban haciendo personas en Reddit y es que ya estaban comenzando a decir que no tan así, pero casi, que si se unían o que si, sí, que si se unían podían hacer un short squeeze. Ya lo hemos hablado en otros podcasts, pero bueno, claro, para los que son nuevos aquí y no los mandemos a otro podcast, ¿qué es un short bueno, squeeze? vamos a explicar el short squeeze en palabras bastante sencillas porque no es tan fácil de entender, pero para que se genere un short squeeze tienen que tener en cuenta que hay condiciones previas del mercado. Entonces, primero, para que exista un short squeeze, uno tiene que tener un activo en el cual existan un número considerable de posiciones en corto. Entonces, esto se mide por un indicador que se llama el short interest. Entonces, tú cuando midas el short interest, puedes saber más o menos cuántas posiciones hay en corto en una acción o en una moneda y demás. Entonces, para que sea un short squeeze, tiene que haber más cantidad de operaciones en corto que en largo en un activo. Entonces, digamos, en el caso de GameStop era alrededor de 70-80% de operaciones que habían en corto, que se sabía que habían en corto, comparándolas con las operaciones que habían en largo. Y después el short squeeze, ¿en qué consiste? Se puede dar de varias maneras. Puede ser mucha gente o puede ser una sola persona con mucho dinero. Entonces, lo que se hace es que se ponen posiciones de compra para tratar de cambiar el shift de la confianza de ese activo como tal. Entonces, cuando tú pones posiciones en compra, obviamente no al nivel de todas las posiciones en venta que hay, empiezas a generar como un interés adicional. Entonces, ya otros fondos, otras personas empiezan a mirar como, uy, salió una posición de compra grande, es porque algo está pasando. Efecto dominó. Exacto, se empiezan a sumar más actores al mercado. ¿Qué empieza a pasar con las personas que están en corto? Como ellos empiezan a ver que el precio está subiendo determinadamente, ellos tienen que empezar a cerrar sus posiciones o si no van a perder más. Entonces, un aspecto muy importante a tener en cuenta, cuando una persona que está en corto cierra su posición, tiene Está que comprando. comprar la acción. Entonces, él mismo ayuda a que el precio suba más cuando cierra la posición porque está comprando más. Entonces, esta es la primera persona que compró, los otros que sumaron y después los que estaban en corto les toca empezar a comprar más. Entonces, se dice que pasa es cuando el precio de algo ha caído mucho y empieza a subir, es porque los cortos empiezan a cerrar las posiciones, empiezan a cerrar las pérdidas y demás y hacen que la acción suba muchísimo más de precio debido a que tienen que cerrar para evitar pérdidas. Eso es el short squeeze, básicamente. Y de hecho, digamos, en esa época, ahí uno se puede llegar a dar cuenta que efectivamente esta persona, Roaring Kitty, que nadie sabía quién era, o sea, ya Julián nos dijo su nombre y eso, pero en esa época no se sabía.
efectivamente, digamos, para los más perspicaces, yo creo que ya era bastante obvio que él efectivamente sabía de finanzas, porque uno se pone a ver, digamos, en Wall Street Bets y había muchas personas que decían, sí, vamos por el short squeeze, personas que no tenían ni idea de finanzas, personas que simplemente ponían YOLO, Literal. de aquí a la muerte, bueno, Hold obviamente todo esto to en the moon, inglés. Diamond Hands. Hodl. Hodl. Porque Hodl. lo escribieron mal, entonces no era hold de mantener, sino hodl. Y era como el ya hold, se pero volvió, troll. ajá, Exacto. ya se volvió meme. Diamond Hands. Tenían manos de diamante, que básicamente eso era como que, o sea, tenían la mano dura, entonces no iban a vender. Y bueno, un montón de cosas que otra vez era su propio idioma. Y por eso digo, ahí uno ya se daba cuenta que esta persona podría tener cierto background, tal vez no profesional, tal vez sí, pero claro, ya fue tan inteligente que eso también terminó de... Todas las personas estaban como, sí, me gusta esta acción, no voy a dejar que mi tiendita muera. Y mira que, Y comenzaron a comprar, y mira que hay un punto también importante y es que cuando ya donde estamos parados, que es en enero del 2021, primero pues ya la gente se empezó a familiarizar con lo que eran short squeeze y ellos empezaron a decir, es que si nos unimos todos, podemos nosotros hacerle un short squeeze a los los fondos fondos. que están en corto en GameStop. Entonces, seguramente si lo hace uno, no va a ser relevante, pero si lo hacemos todos y si lo hacemos apalancado, seguramente algo vamos a poder hacer. Y ya se había divulgado la información de que habían fondos importantes Es que es eso. en posiciones en corto. En Wall Street Bets lo más importante que ocurrió fue que hubieron dos publicaciones, una hablando qué hedge funds estaban en corto Ujú. y qué opinión tenían, digamos, por así decirlo, acerca de la compañía de GameStop. Entonces, ¿cuál es el tema? Tú lo decías desde un punto de vista financiero, es como tú decir, no, financieramente está mal la empresa, se va a quebrar, me voy en corto, pero esos hedge funds se les mostraba que ellos tenían un interés de manipular un poco, de hacer quedar muy mal a la compañía para que se quebrara, y eso tocó las fibras de la gente porque era como, esa fue la empresa con la que yo crecí donde compraba mis juegos, y estos, digamos, Wall cabrones Streeters. lo quieren... ¿cómo es que se dice? Quieren ¿Lo quieren hacer quebrar? lo quieren hacer quebrar, entonces me están afectando lo que es como para mí el valor de la compañía. Y lo segundo fue que después hubieron unas 2 o 3 publicaciones que se llamaba Cómo hacer un short squeeze para dummies en Wall Street Bets, donde le explicaban a la gente qué era un short squeeze y qué tenían que hacer para ellos apoyar y aportar a eso que estaba ocurriendo. Y por eso fue que el movimiento de la acción, que me imagino que lo vamos a hablar ahorita, fue tan abrupto. Claro, de hecho ese era el siguiente punto, porque recuerden que cuando esto empezó la acción estaba $5, $7, la acción llegó a valer más de $400 Literalmente. en menos de un año. Una acción de una empresa que no valía nada en libros, o sea, no valía nada, pero llegó a valer más de $400. Sí, mira que de hecho la acción alcanza a rozar como ya después de lo que habíamos hablado de Ryan Cohen y demás, ella supera los $30 porque empieza la popularidad, empieza el tema del short squeeze. Todavía no era tan boom el tema, pero digamos que yo considero que hay un catalizador súper importante Elon Musk. de lo que fue. No, aparte de Elon Musk, Eso fue antes otro. de eso, había un fondo importante que estaba, eran 2 los fondos mayoritarios que estaban en corto. Uno se llamaba Citron Group y otro se llamaba Melvin Capital. Entonces, Citron era popular por hacer quebrar empresas. O sea, de hecho, él era súper corto, entonces le encantaba meterse en cortos y le encantaba divulgar los cortos que ellos tenían y hablar más de las compañías en las cuales estaban en corto. Algo que pasó y fue muy importante fue que Citron Group, la compañía como tal, publicó un reporte, un tweet, diciendo que ellos no entendían qué estaban haciendo las personas invirtiendo en GameStop, que esa empresa era muy mala y que eso rápidamente iba a volver a los $20 como tal. Y no solo eso, también fueron muy malos con las personas, o sea, Literal. atacaban directamente, porque como ya les comenté anteriormente, estas personas no eran financistas, eran personas del común, pero ya los trataban muy mal. Como tontos. Pero como lo nada. gracioso del cuento es que en Wall Street Bets ellos o sea, eran pepes. Ellos se decían a sí mismos simios. Entonces, sí, estos literal. simios les van a ganar. Entonces, ya eran peleas Sí, o sea, graves. Como en el barro. Sí. Lo que pasa es que, claro, Citron empieza a ver que la gente empieza a comprar GameStop por lo de Ryan Cohen, porque sí, porque es que ya en Wall Street Bets empezaron a comprar GameStop porque sí, y obviamente todo impulsado por DF Value, que empezó a mostrar que el portafolio ya no iba en $56,000, sino en 1 millón, $2 millones. Entonces, claro, eso motiva a la gente, o sea, eso es uno ver la imagen de que También ya se pasó a Twitter, porque Twitter Finanzas es mucho más grande Claro. que Reddit y la gente comenzó a decir, no, es que
Hay una persona que tiene estas posiciones en GME y pasó de tener $50,000 en un año, tiene 2.5 millones de Exacto. dólares. Entonces Era eso empieza a la darle como noticia. gasolina a la gente. Ajá. Sí. Y lo que prendió la mecha fue cuando Citron Group empieza a decir esto y uno de los directivos literalmente hace un video, lo publica en Twitter y dice es que estos simios no saben lo que están haciendo y literalmente yo me les voy a comer a todos porque nosotros estamos en corte y ustedes no sirven para nada. O sea, más o menos así, en palabras muy light lo estoy diciendo porque dijo algo mucho más agresivo, pero les lanzó literalmente el bate a los retailers. O sea, les dijo, ustedes no sirven para nada, no se metan acá porque este es un juego de grandes. Pues ahí se disparó el miércoles. Creo que al día siguiente la acción subió 100% después de eso. Ahí se disparó el miércoles porque, o sea, la gente ya pasó a una guerra directa. Ajá. Dijo, nos vamos a meter con Citron Group y vamos a hacer que pierdan todo el dinero Y sus con los madres. otros hedge funds. Sí. Porque no es, o sea, ¿qué carajos están haciendo y cómo nos pueden decir esto? Entonces ahí, eso como que disparó la mecha. Ya después de eso, o sea, ahí comienza todo el revuelo, empieza todo el mundo a decir GameStop, compren GameStop, The Fucking Value, obviamente mandando más y más imágenes YOLO, sí. YOLO. Elon Musk en ese momento también. Eso fue como una meme era semana To the después. Moon. To the Era Moon. Jimmy, Ajá. bueno, GameStop, que es... Un cohetico. Y Ajá. la luna. To the Empezaron, moon. o sea, ustedes para que vean lo que estaba pasando, en redes sociales todo estaba inundado de GameStop, empezaron a contratar aviones diciendo a la gente que comprara GameStop, empezaron a poner en los letreros de las autopistas, Ajá. Buy GameStop YOLO to the Moon, o sea, Ajá. literalmente en los letreros Sí, de las sí. autopistas En la Quinta Avenida de Nueva York pusieron uno. Pusieron que decía, uno- YOLO, GME, To the Moon, Diamond Hands. la gente, claro, como ya la gente estaba resentida, entonces empezó a regar un montón, la gente imprimía como papeles y los repartía en los metros de las ciudades, o sea, literalmente se empezó a bombear mucho, empezó a salir en TikTok, empezó a salir en todas las redes Y sociales. todas las personas compraban, ¿dónde? En Robinhood. Literal. Y la gran mayoría de gente, sobre todo en Estados Unidos, estaba era comprando en Robinhood, Robinhood, durísimo. Y para complementar un poco eso, lo peor de todo no era que no solo estaban comprando acciones, sino estaban comprando era opciones, que presiona mucho más la acción. Para apalancarse. Porque si hay muchas opciones compradas, muchos contratos abiertos, si se llega a ejecutar eso, el precio de la acción subiría un montón porque hay demasiada demanda. Entonces, las opciones es una forma de apalancarse sin tener que comprar 100 acciones, sino yo compro un contrato y eso genera mucho más presión en el precio. Ujú. Y eso era lo que estaba moviendo ese precio a la loca porque también a través de Robinhood, digamos, la gente podía no tener que operar el tema de las opciones en lo que es el mercado normal porque esos derivados sí se pueden ejecutar after hours, por ejemplo. Ajá. Sí. Y bueno, después de todo ese revuelo que estamos hablando, hay dos cosas a tener en cuenta. La primera, más o menos en el 25 de enero, un día antes, Citadel, que es un actor importante, compra participación en Melvin Capital por aproximadamente $2,000 millones, que ya les vamos a mencionar más adelante quién es Citadel y por qué es importante. Y un día después de eso, ya cuando estaba todo este revuelo en redes sociales, es cuando Elon Musk publica To the Game Moon. Stonks, To the Moon. Sí. Y claro, ahí ya se va, porque si todo el mundo amaba a Ryan Cohen, ahí los más lo hablan 1000 veces más. Ajá. La adoran. Entonces se Ujú. disparó totalmente el precio de la acción y después ahí ya empezamos a ver esos incrementos más hacia los $400 desde los $30 donde estaba a principio de enero la acción, que fue una absoluta locura que en 15 días pase algo así. Sí, exacto. Habían, de hecho, en un reportaje había un trader de no me acuerdo qué hedge fund y él decía, yo me fui a vacaciones una semana, me desconecté porque se fue a una isla o algo así y cuando volvió él no podía creer que estuviese por encima de los 400 y digo, ¿qué pasó? Me fui una semana. ¿Cómo así que estamos perdiendo? Pero bueno, entonces sí, ya en este punto estamos donde era una pelea constante. Bloomberg, en todos los noticieros aparecía la pelea de David y Goliat y les estaban diciendo a los hedge funds que eran Goliat y pues Goliat perdió. Claro. Entonces, efectivamente, ya eran las masas de personas que por primera vez en la vida tenían un líder, porque básicamente Roaring Kitty fue un líder para todos los traders retail y eso es algo muy interesante porque por primera vez todas estas ovejitas se unieron y fueron más grandes que los hedge funds, que eso no pasa porque pues este es un mundo solitario, etc. Pero entonces tenían a Roaring Kitty gracias a él y a otros también, otras personas importantes en Reddit
se unieron, continuaron, pero efectivamente estaban formando una burbuja, porque como financista sí me siento en la obligación de decirlo. Eso era una burbuja. La acción no valía la eso. acción no valía eso. Yo sé que... Eso más bien fue como una pelea personal, De, Sí, literalmente. sí. de hecho, sí, como dato curioso, lo que eran los de la junta, el CEO en ese momento que no era No, eso fue después. eso fue después, ellos vendían acciones, cada día que subía la acción vendían millones de acciones. Ajá. Porque Aprovechando. ellos decían, no, es que es para salvar la compañía, es que no sé qué, este dinero lo vamos a reutilizar para estructurar la compañía. Yo no creo. Estaban Pero aprovechando. Para todos los reestructurar sus días, casas. todos los días vendían en valor cientos de millones de acciones. Claro, y es que sí, lógicamente no valía tanto. Y yo sé que está mal decir como que en los libros vale tanto, la acción debería valer tanto. Eso no pasa, o sea, no, si el libro dice 50, la acción no necesariamente va a valer 50. Pero es que si el libro dice 50 y la acción vale 5.000, Sí, ya hay un problema. hay un problema. Y los libros de GameStop no decían por ningún lado que esa acción estuviese por encima de No, los y ni 400. las perspectivas de ventas ni No, nada. nada. O sea, nada. cero. Aparte que es una empresa que no se reinventaba porque, no sé, estaba muy a lo Blockbuster. Ellos nunca se reinventaron, ellos tuvieron la oportunidad de ser casi que un Netflix y no lo hicieron. Exacto. Entonces, claro, es una empresa que no dijo como, bueno, tal vez estos juegos ya no se venden tanto, hagamos este otro. No, sino que sí se volvió incluso cada vez más tiendita de barrio, Ujú. pues de barrio estadounidense, que Se es empezó a gigante, volver una empresa obviamente. vieja. Pero sí, entonces no había nada para que efectivamente eso creciera. Ya era una burbuja. Pero igual sí daba cierta satisfacción porque los hedge funds que normalmente sí, incluso en el punto financiero, las personas que están dentro de los hedge funds por su capacidad de inversión, a veces sí pueden llegar a ser un poco arrogantes. Demasiado, diría yo. Bastante. Exacto. Entonces, incluso en Wall Street había cierto nivel de satisfacción porque los hedge funds estaban casi que quebrando, pero también había preocupación porque ¿qué pasa si un hedge fund quiebra? No, ahí se lleva ¿Quién es derecho a todo el mundo. esto? Súper Exacto. importante. Un hedge fund prácticamente es pues otro intermediario financiero como un broker, ¿no? Pero entonces, ¿quién le da esa liquidez a los hedge funds? Bueno, más bien, ¿quién le da la liquidez? No, sino, ¿por ¿Quiénes qué a son un sus banco, inversores? por ejemplo, le daría cosita que un hedge fund quiebre? O sea, ¿por qué un hedge fund si quiebra podría colapsar todo el sistema financiero estadounidense y, bueno, pues, de cada país, ¿no? Bueno, yo no sé si todo el sistema financiero, pero pues sí tiene una importancia muy grande porque ellos también funcionan con deuda, con préstamo, a través de o sea, porque ellos reciben el capital por un lado de sus inversionistas, por otro lado, al tener tanto movimiento y tener un acceso directo a la bolsa, ellos también reciben dinero de bancos. Entonces, digamos que está ese riesgo de que si se llega a quebrar, pues es un hueco muy grande que queda de dinero que se perdió. Ujú. De Entonces hecho, pierde dinero no tanto empresas, sino también entidades bancarias, Exacto. otros fondos más grandes. exacto. O sea, pierde Entonces, dinero mucha obvio, gente. está muy sujeto al tamaño del hedge fund. Digamos, esos hedge fund que estaban en corto no son de los más grandes que habían en Nueva York. Bueno, pero depende, porque analizando la crisis, ese era uno de los grandes problemas que se veía en Wall Street. Ellos hicieron cuentas que si todos los fondos sí quebraban, perdón, los hedge funds quebraban, eran capaces de arruinar toda la economía Claro, estadounidense claro, nuevamente. pero el tema era que no ¿Por todos qué? los hedge funds estaban metidos en... Claro, pero los grandes bancos estadounidenses tenían deuda de esos hedge Sí. funds. Claro. Entonces, sí, pero era sí, sistemático. Digo, dice, no eran tan grandes, pero ellos manejaban decenas de miles de No, no, millones de no. dólares. O sea, O sea, es que en yo- Estados Unidos Sí. eso no está gratis. No, O sea, claro, lo estamos que pasa es hablando- que es como loco porque pues, hay hedge funds más grandes, con Claro. más prestigio, banca de inversión mueve muchísimo más dinero. O sea, yo no digo que no iba a afectar, porque pues sí iba a afectar. De hecho, creo que, bueno, Melvin Capital se quebró, Melvin Capital Sí. se quedó. pero el punto es, claro, hay un efecto contagio y un montón de cosas, pero es que también había un tema de que muchos hedge funds al final y bancas de inversión se metieron en contra de ellos. Claro, porque es Eso una fue pelea de largo todos en con GameStop. todos. Ujú. Ah, no, sí, claro, Entonces, claro. entonces fue como, ahí generaron 20.000 millones de dólares en ganancias, tanto banca de inversión como otros hedge funds. Entonces Bueno. era como, se contrarrestaba un poco Y- lo que estaba perdiendo esos hedge funds con otros actores de mercado. Y un punto, En ese caso. un punto también importante a tener en cuenta es que ya cuando se desata todo el tema de GameStop, ya casi a finales de enero del 2021, ahí es donde la gente también empieza a esparcir los tentáculos a otras acciones. Entonces empezó a pasar con AMC,
empezó a Que pasar subió con hartísimo BlackBerry, también. empezó a pasar con criptomonedas, empezó a pasar incluso, hay un índice accionario en Australia que el ticker es GME. Creció Sí. 100% en Ajá. un día, solamente porque el ticker es GME. El mismo Entonces GME. se empezó como los inversionistas, algo interesante que me pareció de ese efecto es que los inversionistas pequeños se dieron cuenta que podían tener tanto poder si se unían que podían hacer crecer muchas acciones del mercado. Entonces Sí. empezaron a hacer crecer la plata inclusive también porque sí, o sea, literalmente estaban invirtiendo en la plata porque sí, y ahí se empezó como a trasladar el efecto boom que estaba generando GameStop como tal. Es que como anécdota, Y- digamos, como anécdota personal, Ujú. en esa época yo hablaba con Julián, yo estaba ya en Wall Street Bets desde hace tiempo, y yo le mostraba las ganancias que tenían y yo me enloquecía, o sea, yo decía, ¿Cómo? ¿cómo, o sea, cómo es posible que, digamos, tristemente a veces uno desde la TAM en esa época no pudiera ser parte de eso? Sí, Porque no. yo le hablaba, yo le decía Claro. todos los días, fueron como 2 semanas en que todos los días yo le mostraba cómo estaba Wall Street Bets, cómo iba evolucionando la acción, AMC, ¿No? BlackBerry. Y Rory Kitty alcanzó a tener 34 millones de dólares con una inversión de 56 mil. 56.000. Eso es mucho dinero para una Y inversión de entonces, 56 como mil. que todo eso hacía que hubiera mucha euforia. Yo lo digo desde el punto de vista personal, Claro. era, o sea, yo soy financiero, he trabajado en muchos lados, lo que tú quisieras, pero como que algo dentro de ti te decía, Yo quiero estar ahí. quisiera estar ahí. Exacto, Quisiera estar porque, en la o sea, ola. Ujú. hubiera podido invertir, no sé, $10.000, yo lo hubiera hecho. De pronto hubiera perdido todo, pero era como, era una O ola. de pronto, ¿no? Exacto, de pronto no, pero era una ola que yo decía, Quiero lástima hacer uno no parte poder de. estar. Ujú. Exacto. Sí. Pero bueno, entonces ya llegamos a esta etapa. Cuando esta empresa no alcanzó a superar los 600 ni ningún otro precio más, básicamente porque Robinhood, de manera porque sí, Arbitraria. Unilateral. sí, un arbitrario, ni siquiera les avisó, eliminó el botón de comprar. Porque Robinhood eliminó este botón de comprar. Eso sí sería como institucional, sí sería legal, que bueno, no es del todo legal, pero más o menos. Mira que de hecho eso pasa el 28 de enero. O sea, Ajá. ya ahí empieza a pasar. El 28 de enero Fue el boom, ¿no? fue el boom, el último boom de GameStop en donde casi alcanza a llegar a los $500 y instantáneamente después de que pasa lo de Robinhood se devuelve hasta los $193 por acción. O sea, una caída estruendosa. No se sabe muy bien, y Robinhood nunca dijo muy bien por qué hizo eso, porque ellos hicieron algo que se llama halting, que es que literalmente le prohibían a los Prohíben. inversionistas seguir comprando, ya solo permitían vender, no permitían seguir comprando, e incluso si les permitían vender, porque no a todo el mundo tampoco le permitían vender ni demás. Y hay ciertos rumores porque se dice, y por eso lo mencioné hace un par de minutos, el fondo Citadel, que había invertido mucho dinero en Melvin Capital, que estaba en corto en GameStop desde hace rato y que se estaba quebrando. Se dice que Citadel era uno de los proveedores de liquidez de Robinhood, De hecho, el mayor. el mayor. Y que había sido proveedor de liquidez de Robinhood desde hace muchísimo tiempo. Aspecto importante a tener en cuenta, obviamente si Citadel es proveedor de liquidez de Robinhood, pues todas las posiciones de compra que tienen los clientes Ellos de son la Robinhood, contraparte. Citadel va a ser la contraparte. Entonces, si hay 1.000 clientes de Robinhood comprando GameStop, pues a Citadel le va a tocar vender Vender. 1.000 veces GameStop. Entonces, si ellos están ganando mucho dinero, pues lo va a perder Citadel. No Robinhood, pero sí Citadel. Entonces se dice, y eso se rumorea porque nunca se pudo confirmar bien, que Citadel le dijo a Robinhood como, hey, yo tengo muchos intereses tanto míos como en Melvin Capital con GameStop, entonces necesito que cierre eso porque si no me voy a quedar yo por Melvin Capital y por estarle dando liquidez a usted. Y si no lo hace, pues yo voy a dejar de ser su proveedor de liquidez y mire a ver quién le ayuda con todo el resto de acciones que tiene por ahí en la plataforma como tal. Entonces se dice que por eso Robinhood dice arbitrariamente como no, ya, a pesar de ellos ser porque ellos siempre se habían vendido como la plataforma de Que los traders, ¿sí? democratiza. Independiente Democratiza también, las finanzas y nosotros estamos a favor de las inversiones retail y los retailers son los mejores, pues en ese momento defraudaron a todo el mundo haciendo esa como esporádica decisión y mucha gente se decepcionó de Robinhood, mucha gente demandó, inclusive la acción misma de Robinhood alcanzó a bajar bastante porque fue súper arbitrario y casi que esa fue la razón que paró el incremento que estaba teniendo GameStop, porque Sí. con eso se devolvió instantáneamente Sí, después- el precio. La después gente de no eso, pudo seguir básicamente, comprando. no volvió Sí, a la gente subir. es que la gente ya no podía obviamente seguir no. comprando. Ya nadie Bueno. podía seguir comprando. Igual sí se bajó y bajó de 400 y pico como a 126, si no estoy mal, y después siguió bajando y siguió bajando. Y bueno, digamos, Hasta hace un par de semanas, ¿no? sí, pero hasta ahí Sí. vamos. Pero de hecho,
Robinhood, aunque nunca dijo claramente qué era, sí hay dos cosas importantes que ellos mencionaron. Una era precisamente para proteger a sus clientes y la otra fue porque tenían, bueno, después no dijeron eso, pero antes sí lo dijeron, pero básicamente era por un problema de liquidez. Y esto porque es tan importante, porque muchas personas comenzaron a decir entonces quiénes son sus clientes. Y aquí es sumamente importante porque cuando se responde esta pregunta, muchas personas creen que entonces Robinhood es malo. Yo siento que sí fue muy malo por haber cerrado la opción de comprar y no la de vender. Si iban a cerrar la de comprar y vender, debían, o sea, la de cerrar Es como o congelar. vender, debió haber hecho las dos porque en los mercados sí ha pasado, donde pasa algún suceso y bloquean todo, no sé, un terremoto, y bloquean todo para que la gente no se vuelva loca y no comience a vender o a comprar. Eso o bueno. pasó, pánico, para eso el pasó tema con del Lehman Brothers. Exacto, para Ujú. que no haya pánico. Pero en cambio ellos no lo hicieron. Ellos... Sesgaron a la gente. Es que se sesgaban porque era, ay, el que quiera vender, pues Solamente puede vender. Y la y gente obviamente que toda iba la a gente hacer, pues iba a vender. vender. Sí. O Ajá, sea, exacto. porque eso también es importante. En ese momento también comenzaron a salir un par de artículos por internet, incluso en el mismo Wall Street Bets, de que Robinhood no tenía la liquidez suficiente para responder para que la gente ganara. Ajá, exacto. Entonces, bueno, ¿quién era su cliente? Pero claro, después está, ¿realmente ese es el cliente o como ellos son un broker y esto no es del todo malo? O sea, así sí funcionan, así sí debería funcionar. Pero claro, como la gente está brava, entonces pensó que eso era algo malo. Como ellos son un broker, ellos también le venden, o sea, todo eso que ellos están teniendo gracias a sus clientes, todas esas operaciones, ellos se las venden a sus proveedores de liquidez. Y los proveedores de liquidez le pagan a Robinhood o le pagan al broker por esas transacciones. Eso es algo, así funcionan los brokers, eso no es algo malo. Pero entonces ahí se comenzó a cuestionar por primera vez. Entonces sus clientes no son los traders retail, sus clientes son los proveedores de liquidez y los retail son el producto que le venden a esos proveedores de liquidez. Otra vez, esto no está mal, pero si ustedes allá en casa, en donde sea que nos están escuchando, saben esto, ustedes al menos ya van a saber que de hecho ustedes, traders retail, sí son el producto. ¿Esto es algo malo? No, así funcionan los mercados. Pero entonces, claro, hay muchas personas que se pusieron bravas porque entonces ellos decían, no, ustedes no lo hicieron por sus clientes, porque yo como trader retail soy su cliente. Pero ya se dieron cuenta que no, ustedes no eran los clientes eran el proveedor de liquidez. Y lo otro, en cuanto a la liquidez, cuando se compra una acción, porque ellos era tratando otro tipo de activos, no eran CFDs, que son digamos que más sencillos de operar. Cuando se compra una acción o cuando compra una opción y esto, hay cierto como papeleo legal que sí se tiene que hacer, pero en la plataforma de Robinhood se parecía pues instantáneo. Y realmente eso no es instantáneo, eso podía tardar 2 días, una semana. Pero entonces, básicamente, era como si Robinhood le prestara el dinero a la gente para que fuese instantáneo en la plataforma, pero en sus bancos realmente pues sí tenían que hacer como todo el proceso, todo el papeleo, y eso generó que tantas personas estuviesen comprando que pues no fuera posible que ellos le prestaran más a las personas. Después Robinhood, cuando ya les dijeron en una audiencia, tenían problemas de liquidez, obviamente dijeron que no, porque pues eso implicaba muchas cosas, y bueno, eso es todo un tema ahí. Algo que sí me alegro de Robinhood es que después salieron a bolsa y su acción cayó. Sí, porque igual mucho, bastante. lo que hicieron fue muy bajo. De hecho, o sea, uno de los core de negocios de ellos era la gente de Wall Street Bets y después de eso mucha gente dejó de confiar en ellos. Y Sí, empezaron a salió hacer muchísima otros. competencia después de eso. Ajá. Eso es algo también muy chévere del mercado, me encanta. Porque de Estados Unidos sobre todo. Porque para qué, pero allá es casi que muy fácil montar negocio en comparación a otros lugares, ¿no? Temas regulatorios Sí. también, ¿no? Y eso generó que todos dijeran, Robinhood, ¿no? Bueno, pues salió este nuevo. Literal. Y los castigan. Listo. Entonces ya quedamos así, 2021. Muchos hedge funds quebraron. El David, de esta pelea entre David y Goliath, fueron los traders retail. Que después perdieron mucho también por mantener las posiciones ahí. Pero no todos. O sea, de hecho, la gran mayoría de personas ganaron, solo que pudieron haber ganado mucho más. Exacto. Perdieron los que entraron en el No, máximo. y digamos sí. también la ola se acabó un poco, aparte de lo de Robinhood, porque Roaring Kitty él ya dejó de publicar cómo iba su portafolio y demás, y se dice que ella pues ya había cerrado la posición, entonces dejó de echarle gasolina al asunto. Porque es que Ajá. dicen que él alcanzó a ganar como unos 26, 28 Exacto. millones de dólares en ese trade.
Ajá. Entonces dijo como ya hasta acá. Ajá. Y entonces aquí con él después investigaron quién era porque a él lo demandaron por manipulación La del SEC mercado. lo Sí, la comenzó a SEC. investigar. Sin embargo, esto ahora ya debate para ustedes. ¿Fue o no fue manipulación de mercado por parte de Wall Street Bets? Para mí sí, no. O sea, no al principio cuando era una persona trader retail que estaba compartiendo ideas de trading y él no tenía una idea de manipular, sino él tenía un statement muy sólido de por qué creía que una compañía valía más de lo que valía en ese momento. Ujú. Cuando comenzaron a hablar del tema de un short squeeze hacia los hedge funds, eso para mí sí ya fue un tema de manipulación. Ok. Porque es, digamos que manipular de verdad el mercado para atentar contra alguien, que puede que sea malo, que puede que sea el villano de esta historia, sí, pero manipularon. O sea, realmente se pusieron de acuerdo en muchas partes para tomar una posición. Entonces es una manipulación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde está la doble moral? Porque los hedge funds hacen lo mismo Claro. y a ellos no se les acusa de manipulación de mercado. De ahí salió Listo. el meme, la frase de la comparación de 2008 que era too big to fail y el otro que era como too small to win. Ujú. De hecho, yo en cambio estoy totalmente en contra de lo que dices. Para mí no fue manipulación del mercado, 100%, ¿no? Y básicamente también aquí me pongo financista por una razón en específico. Según como el diccionario Financiero. financiero, para que haya manipulación del mercado se deben tener ciertos requisitos. Entonces, primero, tú debes manejar fondos de terceros o debes tener cierta posición. Es por eso, digamos, que una persona en un hedge fund, en un fondo de pensiones, en una mesa de dinero, donde no solamente está manejando capital propio, sino capital de terceros, puede llegar a manipular, es porque tiene él mismo el botón de comprar o vender. Ahí. Segundo, hacer parte del mundo financiero. O sea, no es una persona natural, normal y ya, sino que efectivamente es un trader, es un analista financiero, es etcétera, etcétera, etcétera. Estas características a mí me demuestran que efectivamente no fue manipulación porque Roaring Kitty estaba actuando como una persona Un natural, retail, sí. era un retail y lo único es que se volvió viral, pero por eso digo que no fue manipulación del mercado, sino que fue algo que nunca había pasado antes y tú mismo lo dijiste en los hedge funds, en Wall Street, gracias a Bloomberg incluso, uno sabe qué están haciendo otros, uno sabe qué está haciendo... No, es que ni siquiera tú sabes, hay chats. O sea, tú Exacto. puedes escribir, mira, yo quiero contactarme con tal persona, no sé, trabajo en Morgan Stanley, yo le quiero escribir a tal persona en JP Morgan, le escribo a su Bloomberg y listo. Exacto. Y no solo O sea, eso, que en Bloomberg hay, o sea, abiertamente en las noticias hay muchas personas, hay muchos traders profesionales, hay muchos hedge funds que salen a decir, nuestro hedge fund está en corto en tanto. ujú, Ellos están diciendo públicamente en qué estaban, ujú. si están en corto, si están... Y públicamente, o sea, esta es información pública y esta era la tercera característica. Los de Wall Street Bets y Roaring Kitty estaban operando con información pública. Ellos no estaban operando con información privilegiada. Así que para mí es un rotundo no es manipulación. A Roaring Kitty, como él sí era financista y tenía ciertas licencias, sí es verdad que sí debieron, o sea, y se lo hicieron, a él le quitaron su regulación Ujú. y pues sí, está bien, porque sí siento que o sea, si él tiene cierta regulación no debería hablar No, más. y es que lo llevaron no tanto como manipulación del mercado, sino como si él hubiera sesgado al mercado. O sea, Ajá. le dijeron No, como pero es usted que a él sí le dijeron manipulación, Sí, le pero dijeron ese juicio sí se cerró sí porque... se cerró, sí, porque no aplicaba. Porque pues Ujú. él no era ni un hedge fund ni nada, sino era ahí tradearon con el celular que podía hacer. Ah. Pero sí le dijeron como trate de no volver a sesgar el mercado, porque es que usted se llegó a un punto donde ya sabía usted mismo que tenía mucho poder y lo siguió haciendo y ya era Exacto. beneficio propio para usted también. Exacto. Entonces, por eso sí, pues ya las certificaciones de finanzas no aplican porque no, o sea, no aplica, o sea, nos va a dejar en mal a nosotros porque, o si no, los financistas salen aquí a manipular y a sesgar a la gente y tampoco. Ajá, listo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, igual, lo que tú dices que sí, no, totalmente respetable, para mí 100% no. Pero entonces, Para mí como grupo, sí.
O sea, digamos, Estados Unidos, sí, claro, manipular el mercado. Listo. O sea, digamos, particularmente él solo, puede que no, ¿sí me entiendes? Pero ya cuando todos empezaron a unirse y tal, se podría decir que Wall Street Bets, pues sí, claro, manipuló el mercado a favor de ellos. Pero es que es eso, ellos, o sea, para mí ellos crearon una burbuja, pero es que manipulación, es que para que haya manipulación se tienen que cumplir esas características y ellos estaban haciéndolo cada uno por sí mismos. Yo digo que es más bien esa estupidez conjunta. Puede ser. Pero O sea, entonces es listo, muy ¿por qué les parecido. pregunto esto? ¿Qué está pasando ahorita en 2024 ya para ir terminando? Lo mismo, no con tanto impacto, y antes de tener en cuenta lo del 2024, en 2022, o sea, obviamente los precios que estábamos hablando de 400 y 500, eso fue antes del split. GameStop hizo un split en 2022 de 4-1, entonces ya no valía $50 ni nada por el estilo, sino pasó a valer $10, ¿sí? Entonces la acción se volvió más pequeña. Sí, pues digamos, y antes, o sea, para complementar ese tema, no solo de GameStop, sino digamos en líneas de generales de Wall Street Bets, yo como seguidor de hace muchísimos años, ellos llevan desde el 2020 hasta hoy publicando diferentes acciones donde la gente comienza a especular, no invertir, a especular muy fuerte. Puro y duro. Y esas acciones se mueven un montón. Sí. ¿Sí? No solo GameStop, sino básicamente como es un foro abierto, lo que se va haciendo viral en ese foro se va volviendo viral en cuanto a lo que son como las meme stocks y comienzan a tener mucho volumen. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Así como tú dices, hace 2-3 semanas volvió a aparecer Deep F Value, Roaring Kitty y el Pero es que él empezó a publicar en Twitter memes otra vez. Como que resurgió, como que, o sea, no, Renació. yo no voy a juzgar a nadie, pero es como que se acabó la plata. Sí. Y él como que está posible. intentando volver a hacer algo muy parecido porque son argumentos muy similares. Sí. Obviamente es con más dinero. De hecho, la acción subió un montón, pero ya ha vuelto a bajar. La acción alcanzó a llegar como a $50. A $50. Él, de hecho, había ganado como 24 millones porque tenía una posición mucho más grande. Casi llega al $1.000 millones de ganancia por la cantidad de opciones que tenían en el 2024. En el 2024, pero pues ya de hecho ha perdido como, bueno, la última vez que yo revisé está perdiendo como 550 millones. Sí. Porque ya está haciéndolo a lo lloro, literal. Igual es que yo siento que igual el mercado sí aprende. Entonces, esto siento que fue tan impactante es porque fue la primera vez que pasó. Esta vez no fue tan... Yo sé que ningún hedge fund, o sea, estos traders que normalmente sí son arrogantes y los decimos nosotros como financistas, no como alguien, no sé, de Tigmin o algo así, sino como personas que estudian finanzas y saben qué clase de personas están en estos hedge funds, sí pueden llegar a ser un poco arrogantes, muy buenas personas y todo, pero a veces un poco arrogantes. Y ellos no podían creer que un aparecido, porque para muchos de estos traders, incluso, o sea, todos los traders retail eran unos aparecidos que no sabían del mercado o al menos que no tenían tanta información, etcétera, pues les pudiesen ganar. Pero yo siento que igual el mercado se aprende y no se van a tomar, o sea, ya no van a ser tan a la ligera las posiciones de traders retail porque ya se dieron cuenta que, o sea, pues como individuos, bueno, $100, no pasa nada. Pero si 100.000 millones... Se organizan, es que sí se organizan. Lo que pasa es que para mí de pronto aprendieron los institucionales, porque los institucionales dejaron de meterse como con esas memes, tóxicas, acciones de nicho. Pero los retail no. O sea, yo invito a todos los que nos están escuchando cualquier día, métanse a Wall Street Bets y mínimo verán entre 30 y 40 publicaciones de gente que pierde mucha plata y gana mucha plata. Igual es que esa es la idea, porque es que también hay algo fundamental y siento que esta es una de las enseñanzas que quisiera dejar de este podcast y es que ustedes como traders retail no pueden operar igual que los institucionales. No es posible porque no hay información, porque no hay tantas personas, porque tal vez no tienen la educación. Entonces, para mí, Wall Street Bets es hermoso en un sentido muy estricto de la palabra, porque es como para esas personas. Claro, un trader de un hedge fund, si se mete a Wall Street Bet, va a decir, ay, esto es horrible, qué bobada, esta gente no sabe o algo así. Pero es que precisamente es eso, porque está diseñado para esos traders que tal vez no saben mucho, igual muchas personas sí han aprendido y que también le quieren quitar ese misticismo al mercado financiero porque tristemente sí es un mercado que no está tan democratizado
y que, bueno, para bien o para mal, ya lo tomen como apuesta o lo tomen como un lugar donde sí pueden aprender de verdad, es otro tipo de trading que siento que es válido porque es que son traders retail. Y un Claro. trader retail no se puede comparar con un trader No, institucional. No. De hecho, es lo que tú dices. O sea, es mejor buscar otro tipo y otras estrategias otro tipo de otras estrategias de trading y no intentar imitar algo que, pues, a mi modo de ver, no se puede imitar. Sí, no Porque, es posible. o sea, Bueno, en una ente institucional trabajan 50 personas analizando algo, un retail lo tiene que hacer todo solo. Uno solito. y ya para como terminar el tema de la historia, obviamente lo que pasó este año no fue tan boom como lo que vimos en el 2021. Obviamente ya se aprendió los institucionales. Incluso se dice que los institucionales ahora le hacen short squeeze a Roaring Kitty. Entonces cada vez que él está comprando, todos se pueden a vender y eso fue lo que pasó ahorita que Exacto. él se puso a comprar en $20, eso alcanzó a llegar a los $40, todos se pusieron a vender y lo devolvieron a $24. Entonces pues digamos que ya no es tan épico como lo vimos esa vez en 2021. Ya hay elecciones, obviamente ellos ya van a manejar el capital de manera diferente, pero pues hay que a perpetuidad y seguramente Roaring Kitty siga de aquí en adelante siguiendo molestando con su portafolio y la gente o lo siga o no lo siga, pero pues quedó para la historia como que la primera vez que los retailers pudieron ganarle a los institucionales en algo, En algo. en sí. el mercado financiero. Eso no había pasado. Ajá. Y de hecho eso es algo que me agrada bastante porque El poder de los retailers. más que el poder de los retails es como ver, porque de hecho incluso nosotros muchas veces sí lo decimos como tengan cuidado, ustedes son chiquiticos, etcétera, pero sí es agradable ver cómo el mercado nos sigue sorprendiendo, Claro. siguen pasando cosas que uno no se esperaría y sobre todo, digamos, como financista, muy seguramente si yo hubiese estado en esa época en Estados Unidos, yo hubiese tenido una operación en corto Ujú. y me encanta ver cómo incluso traders institucionales, traders que tienen el conocimiento, fueron tan como cabeza dura de no cerrar la posición cuando pudieron, porque muchos también pudieron cerrar sus posiciones antes, pero uno se da cuenta que El ego. los sesgos, El el ego. ego es muy... Es muy Es que- fuerte y aplica para todos porque al final todos somos humanos. Claro. Es que era eso, o sea, y pues yo creo que tampoco esperaban que las acciones subieran 100, Tanto. 150% de un día para otro, porque es que el grosor de esa subida de casi 2000% fue entre, que si no estoy mal, como entre el 21 y el 28. Sí, O sea, fue solo como, hubo como 7, como menos de si- 7 días. menos de literalmente. 7 días, entonces era como, ¿Qué pasa? No aquí? tiene no sentido. creo que nadie ni el más preparado de la vida hubiera podido prever. Ujú. Es que ni los mismos retailers se imaginaban que ellos iban a lograr eso, yo creo. No, es que Sí. yo me acuerdo de esa época en Reddit y era loco. Fue muy O sea, loco, sí. la misma gente, o sea, la Ajá. gente publicaba a veces, o sea, había gente que tenía ganancias de $1 millón y ellos No no lo cerraban. creían, ellos no lo Sí. creían. Ajá. No, o sea, no es como no cerrar por no saber, sino no cerrar de tú no saber qué hacer, o sea, de tú Sí. de ¿Será quedarte que en sigue shock. más? ¿Será que no? Exacto. Sí, pero bueno, igual esto es muy interesante, esta anécdota, este Ujú. suceso, también me deja ver que efectivamente, porque cuando uno ve las entrevistas de personas que perdieron o que ganaron, pero pudieron haber ganado más, uno sí se da cuenta de si hubiesen sabido un poquito más de finanzas, hubiesen hecho una mejor elección. Gestión. Sí, una mejor gestión o al menos cerrar y no ser también tan cabeza huecas, porque de hecho lo que más También. criticaban ellos de los hedge funds, después lo terminaron aplicando ellos de ser Codiciosos, ¿no? codiciosos de la Avaros, sí. avaricia. Codiciosos. Pero bueno, esto es lo lindo de los mercados. Y bueno, ya para terminar, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron aquí con nosotros en vivo. También pues, los que nos escuchan después, los que nos ven. Y muchas gracias a ustedes, muchachos, por este día. Y bien, esta va a ser como el último podcast de este mes. Vamos a volver con los podcasts en julio. Sin embargo, la próxima semana, en la última semana de junio del 2024, vamos a estar en Argentina. Así que también a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando, pues allí en Argentina nos veremos. Y bien, Julián, Diego, un placer haber estado con No, un placer. ustedes. Esperamos les haya gustado mucho el caso de GameStop, que es bien particular. Y pues ya saben, si están ganando 5000%, cierren la posición. Al que quede como enseñanza. Por O lo al menos menos 1000, no cierren sé. la Sí. mitad, sí. Un break-even, algo, no sé. Bueno, no, yo también me quiero despedir. Nos volveremos a ver el 2
de julio, el ¿no? 2 de julio. El martes. También vamos a crear contenido en Argentina, entonces. Para que nos gracias, vean ahí. Que estén Ajá. pendientes y gracias por invitarme. Hasta luego. Chao, chao, Chao. que estén muy bien. Feliz noche, feliz día.